El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús y preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Junta de Gobierno y hermanos de nuestra Hermandad de la Lanzada, hermanos representantes de la Hermandad de la Fe, hermanos todos, y también los que nos seguís por los medios de comunicación que tenemos en nuestra parroquia. Vamos adelantando el camino de nuestro quinario. Hoy ya es el cuarto día de quinario. Hoy la liturgia pone delante de nosotros algo que ya el Señor el miércoles de ceniza nos había dicho para vivir con un espíritu de fe, con un verdadero espíritu de fe, la Santa Cuaresma. Y nos decía el Señor que hay tres cosas, tres obras de piedad que todo creyente vive continuamente en su vivir, pero que el Señor nos lo propone, la liturgia y la Iglesia, sobre todo para este tiempo de gracia y de salvación que es la Cuaresma, que son ayuno, oración y limosna. Pues hoy el Señor pone delante de nosotros, después de haber vivido ayer el primer aspecto del vivir cristiano, que es la llamada y el seguimiento, cómo vivir este tiempo cuaresmal. Y este tiempo cuaresmal no es posible que lo vivamos si no es con una mirada de profundidad. ¿Hacia dónde caminamos en este tiempo cuaresmal? Hacia vivir el misterio de Pascua de Cristo, el misterio de su muerte y de su resurrección. Por eso la Iglesia nos invita a mirar hacia la meta para que en nosotros podamos vivir, se pueda dar este misterio de muerte y de resurrección de Cristo en nuestras vidas. Si tenemos clara la dirección, podremos tomar el camino correcto que nos lleva a la meta, ¿no? Como coger el coche. Si nos van indicando hacia dónde hemos de ir, podemos llegar al destino, a la meta. Pues la Cuaresma nos propone en esta mirada de fondo Cristo y su misterio de muerte y de resurrección. Cristo y el misterio de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo vivir entonces en nosotros este misterio? Pues San Pablo dirá: ¿en qué ha consistido el misterio de muerte de Jesús? Pues en un vivir muerto al pecado, dice la epístola del día de Pascua, dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6. Su vivir fue un morir al pecado. Su vivir fue un morir al pecado. Nosotros tenemos en nuestra naturaleza una inclinación al mal y al pecado. Este punto es fundamental, porque si no, no tiene sentido el vivir cristiano, ni tiene sentido la Semana Santa, ni tiene sentido el ser penitente, ni tiene sentido ser cofrade, ni tiene sentido una hermandad, ni tiene sentido nada en la vida cristiana. Porque Jesucristo se ha hecho un hombre y ha subido a la cruz y voluntariamente ha entregado su vida, dice San Pablo, en orden al pecado, para destruir el pecado que hay dentro de nosotros. O sea, no se puede vivir la Cuaresma, no se puede vivir la Semana Santa, no se puede vivir la estación de penitencia si nosotros
no miramos dentro de nuestra vida, pidiéndole al Señor la gracia y la luz de su Espíritu para ver en nosotros la realidad del pecado, cómo actúa en nuestra vida, cómo se presenta en nuestra vida, cómo se desarrolla en nuestra vida, qué frutos da el pecado en nuestra vida. Porque el Señor ha venido a entregar su vida por nosotros y por nuestros pecados, no para otra cosa. Luego es imposible vivir la vida cristiana si primero no atendemos cuál es mi situación del vivir hoy, cómo es mi relación con Dios hoy, cómo es mi relación con el prójimo hoy. Porque ahí es donde se da lo que mueve mi vida. ¿Qué es lo que mueve mi vida? El dinero. Porque yo me muevo por el dinero. Sin dinero no hago nada. Busco siempre no perder dinero, acumular si es posible. ¿Qué es lo que mueve mi vida? Mis placeres. Si una cosa me causa una molestia, no la hago, no tiendo hacia eso. Si una cosa me da satisfacciones, placeres, comodidades, suelo inclinarme hacia eso. ¿Qué pasiones, qué principio de fuerza mueve mi vida? Porque el principio de fuerza que ha movido la vida de Jesús ha sido solamente la voluntad del Padre. Por eso la palabra de hoy, segundo punto de esta palabra de hoy es, la palabra nos habla del ayuno. El ayuno. Yo no sé si tú sueles hacer ayuno voluntariamente, porque los cristianos hacemos ayunos. La Iglesia ortodoxa, yo que conozco y he tratado a muchos ortodoxos en este tiempo y en el Adviento, son verdaderamente admirables. Porque viven los 40 días de la Cuaresma haciendo ayuno, cada día ayunando. Ayunan cada día. Desayunan, no almuerzan y después ya la cena, una cosa liviana. Durante 40 días. Pero el ayuno no solamente es privación de comida. Es ciertamente que te privas de algo. Algo que en nuestra vida lo hemos formado como algo básico para vivir. Y sin lo cual no sabemos vivir, nos cuesta trabajo vivir. O ya no somos nosotros mismos, nos sentimos alterados. Primero de comida, ayunar de bebida, ayunar de fumar los que fuman, ayunar de diversiones, ayunar de comodidades, ayunar, dice San León Magno, sobre todo de pecados. Ayunar significa, hay algo en mi vida de lo que digo no, hago una renuncia a algo en favor de algo que recibiré como un bien para mí. O sea, nuestro vivir cristiano y el ayuno nos pone como una renuncia a algo básico, es no para privarnos porque sí. El cristianismo no es una religión de la negación. Esto a veces no se ha entendido bien. Entonces hemos entendido que ser cristiano es no, esto tampoco, esto no. El cristianismo no es una religión de la negación. El cristianismo es un vivir haciendo cada día la voluntad de Dios. Y si algo me aleja de la voluntad de Dios, cierro mi puerta a eso. Eso es el cristianismo. Es un motor que mueve mi vida en el amor de Dios y en el amor a Dios. No negativo, no de privación porque sí, no de renunciar porque sí, sino porque si algo me aleja de Dios, le digo no. Y si algo me acerca a Dios, le digo sí. Si algo hace en mi vida hacer la voluntad de Dios, le digo sí. Si algo hace que en mi vida corte con la voluntad de Dios, con sus mandamientos, con su palabra, le digo no. Y ahí está el combate que tenemos cada día, ¿no? Yo tengo este combate todos los días, yo no sé si tú te das cuenta, y tú lo tienes. Yo lo tengo todos los días, todo hombre tiene cada día este combate. Por eso el cristianismo no es una religión de cumplimientos, de ritualismos. Por eso la primera lectura, cuando los judíos le dicen a Dios a través del profeta Isaías, pero mira,
nosotros hacemos ayunos, pero no sirve para nada, porque tú no nos echas cuenta, Dios. Te pedimos cosas y no nos escuchas. Te pedimos cosas y no las haces. Y le dice Dios, ¿es que vosotros creéis que ese es el ayuno que yo quiero? Que os mováis, sabéis que los judíos rezan con el cuerpo entero. Cuando rezan, se ponen a rezar con el cuerpo, porque el cuerpo forma parte también de nuestra vida para poder rezar a Dios. Y dice, ese no es el ayuno que yo quiero, que os privéis de cosas, de que no hagáis ciertas cosas en ciertos días de la semana, en que os mováis como un junco. Ese no es, el ritualismo no es la verdadera religión. La verdadera religión toca el corazón, y toca tu corazón para que te fijes en lo que necesita el otro de ti. Por eso, ¿cuál es el verdadero ayuno que yo quiero? Que rompas las cadenas y liberes al que está pasándolo mal, las obras de misericordia. Que pagues el salario justo a tus trabajadores, que no le prives al que necesita del pan necesario, de la ropa, del cobijo necesario. El ayuno que yo quiero es romper vosotros el egoísmo que mueve vuestra vida, que sois el centro de vuestro vivir, y el otro no cabe si no me consigo algo del otro. Jesús ha vivido de otra manera, por eso nos invita a ayunar. Ahora, ya que Él ha subido al Padre, cuando los judíos le preguntan a Jesús, los fariseos, los discípulos de Juan, oye, vosotros, vuestros discípulos, y tú no haces ayuno, ¿por qué? Tú no eres un buen creyente, tú no eres un judío cabal, tú no eres un hombre de fe de verdad, ni tus discípulos tampoco, porque no ayunan. Y dice Jesús, ¿es que acaso se puede ayunar los amigos invitados a una boda cuando el novio está en medio de ellos? Y hay una boda plantada, y hay un convite plantado. Cristo es el esposo, Cristo es el novio, que ha venido a que los hombres tengamos un desposorio con Dios. Estamos invitados a un banquete de bodas. La Pascua nos trae ya un banquete de bodas. Dios se quiere desposar contigo. Jesucristo es tu esposo. No estás solo, no estás sola en la vida. Tienes un esposo, tienes un Señor que te ha amado dando su vida por ti, y nos invita a todos los hombres a disfrutar de este convite en el cielo. Pero Él ya ha subido, se nos ha adelantado, y ahora estamos viviendo la ausencia del esposo. Y dice Jesús, ahora harán ayuno los amigos del esposo, porque lo han arrebatado al novio. Ahora este tiempo es para ayunar, para privarnos de comer, para privarnos de lo que he dicho antes, para privarnos de lo que nos pide el cuerpo. ¿Pero para qué? Porque consideramos que eso nos alimenta el dinero, nos alimenta los afectos, nos alimenta que nos quieran, nos alimenta que las cosas salgan como me gustan, nos alimenta para, renunciando a lo que no es verdadero alimento, alimentarnos de lo que verdaderamente alimenta nuestra vida, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios. Cuando una persona verdaderamente se alimenta de la palabra de Dios y del amor de Dios, eso se ve. Porque dedica cada día un rato del encuentro de su vida con el Señor, con la palabra. ¿Tú has leído hoy el Evangelio y has hecho un ratito de oración con la palabra? Alimentarnos, no solo de pan vive el hombre, nos dirá el Señor mañana y el domingo, sino de toda. ¿Qué está alimentando hoy tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tus hobbies? ¿Qué está alimentando hoy tu vida? ¿Tu voluntad? ¿Que se haga lo que tú quieres? ¿Qué está alimentando tu vida? Mirad, hermanos, y termino, Jesús en el Monte Calvario crucificado ha dicho, tengo sed. Ha ayunado toda su vida de hacer su voluntad, porque solamente ha decidido hacer la voluntad del Padre. Él se ha alimentado de la voluntad de Dios. Pero para poder nosotros alimentarnos de la voluntad de Dios, tenemos que saber cada día qué es lo que quiere Dios de mí.
Por eso necesitamos la oración. Oración, ayuno, limosna, para poder tener un corazón purificado, como decía el Salmo. Un corazón quebrantado y humillado, purificado del pecado, tú no lo desprecias, Señor. Que el Señor nos ayude en estos días, que el quinario y la estación de penitencia, los preparativos, que son cosas materiales, sean medios que nos ayuden a prepararnos espiritualmente con el ayuno, la oración y la limosna, a hacer la verdadera penitencia, que es no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios.